La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cada vez es más frío. Y seguimos en Pasos Perdidos. Y uno de los lujos que puede darse un periodista es tener un debate, como tuvimos con Lorena al principio del programa, sobre estas dos Argentinas que pareciera haber, ¿no? El gobierno vendiendo una economía con la inflación baja, con el dólar planchado, con números que según el gobierno lo favorecen. Y por el otro lado, ver la otra Argentina. La Argentina que no tiene reservas, que tiene, contábamos, un montón de problemas, que está cayendo las exportaciones, que está cayendo la balanza comercial, no sé, un montón de cosas. Bueno, hoy llega la visita del Fondo Monetario, que va a tener que pedir un waiver porque no pudo conseguir las reservas. Bueno, y estábamos debatiendo sobre, ¿no?, cómo hay estas dos Argentinas locas. Y bueno, digo que los gustos que se puede dar un periodista es aprovechar, llamar a un economista y decirle, a ver, ¿me explicas más o menos por dónde va la cosa? Por eso lo llamamos a Roberto Feletti, economista y ex secretario de Comercio de la Nación. ¿Qué tal, cómo te va? Fernando Amato, Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Lorena? Buen día a todos y todas los que nos escuchan. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, queríamos charlar un poco sobre esto. Viste que si vos escuchás desde el lado del gobierno, está todo bien. Y si escuchás del lado de la oposición, está todo mal. Y uno ve que los dos tienen números para presentar. Está todo mal, te voy a decir. A ver, te digo, el ministro presentó ayer la tasa de crecimiento interanual, sí, ahí del primer trimestre de 2025, le da un número importante, 5,8, sí, que es una recuperación vigorosa. Nadie puede decir que no la hubo. Bien. La variación interanual respecto del primer trimestre de 2024, que fue el trimestre profundamente recesivo respecto de ese pozo que nos metieron con la bruta devaluación que hicieron cuando llegaron, sí, efectivamente da una recuperación del 5,8. Ahora, es una recuperación que en el marco del programa de ajuste monetario y fiscal no está producida por políticas públicas de estímulo a la demanda monetarias y fiscales, porque es todo lo contrario, sino es una recuperación hecha de la mano del mercado, o sea, de la mano del sector privado. Ajá. Entonces, vos agarrás y decís, creció 5,8, muy bien. A ver, ¿qué sectores? ¿Sabés cuál es el sector que por lejos impulsó esa recuperación? A ver. Por lejos, porque el Producto Bruto crece 5,8 en general, el promedio. Sí. Ahora, el sector que más crece lejos, la intermediación financiera, 27,2, o sea, una parte importantísima de ese crecimiento se lo deben a la intermediación financiera. ¿Qué sería la intermediación financiera? Los bancos, las finanzas, los negocios financieros. Ok. Ese es el principal vector de O sea, los recuperación. bancos serían ganadores en esto. Los bancos serían ganadores e impulsores de eso. Después se suma hotelería y gastronomía, pesca, minería, es decir, producción primaria, sí, servicios. La industria manufacturera y la construcción están en el promedio. El agro está por debajo del promedio. Y lo que cae es salud, educación, claro, servicios sociales. Es decir, vos vas configurando una recuperación de la mano del mercado que tiene como nave insignia las finanzas y acompañando con algunos servicios de enclave como hotelería y gastronomía y algunos producción primaria como la pesca, la minería, no la energía, por ejemplo, no el sector agropecuario. Es una recuperación muy heterogénea, muy decidida por el mercado, muy decidida, porque ya te digo, las políticas públicas monetarias y fiscales son contrarias a esa recuperación. Y el otro dato que aparece dentro de este gobierno que vino a ser libertario, a destruir el Estado y qué sé yo qué, son los impuestos netos de subsidios. Es decir, aumenta la presión tributaria a lo largo de este año. Ese es el dato. ¿La economía se recupera desde un piso? Sí, se recupera. ¿Qué sectores la recuperan? Los primarios y financieros. Muy bien, ese es el primer dato. ¿Cómo se hace de la mano del mercado? El otro dato que te tiro, que es la variación interanual, sí, punta a punta, ¿no? El primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado. Ahora, cuando vos la medís
respecto de la variación del trimestre anterior, toda esa recuperación baja, viene bajando y desacelerándose fuerte. Hay una recuperación en el tercer trimestre de 2024, fuerte, sigue en el cuarto trimestre y ya en el primer trimestre de este año es menor, es 0,8. ¿Qué quiero decir? Que la recuperación de la mano del mercado que obtiene ganancias, porque ¿por qué se produce la mano del mercado? Porque, bueno, invierten los tipos que creen que van a tener ganancias en los sectores que creen que van a tener ganancias. Bueno, comenzó a desacelerarse. Ese es el otro dato que también es importante. Hay una recuperación vigorosa interanual respecto al piso que caímos el año pasado, producto de la devaluación que hicieron. Sí. Ahora, lo que vos vas viendo en la película, no en la foto, es que eso empieza a desacelerarse, empieza a frenarse. Sí. Bueno, este es el dato que da el gobierno. El otro dato que da el gobierno, o que no da el gobierno, es que ellos tienen un programa sostenido de dólar planchado que ancla los precios, o que intenta anclar los precios, Sí. sobre la base de deuda. Es decir, el fondo, cuando se produce la primer tensión cambiaria allá por marzo, abril, Sí. este año le pone 12.000 millones de dólares de deuda. Sí. Después los bancos le dan 2.000 millones de dólares de más, deuda. Sí. Después consiguen emitir bonos en dólares para pagar importación, deuda. Es decir, la acumulación de reservas que tiene comprometida con el fondo, como vos bien decías en el inicio, va a requerir un perdón. ¿Por qué? Porque no acumulan reservas. Ujú. Bueno, el ancla cambiaria funciona en tanto y cuanto le presten. En el momento que le dejen de prestar, esta tensión va a ser insostenible. Bueno, y y el hablando- otro punto es es que la se- tasa de interés. Bueno, el carry trade, ¿por qué se sostiene? Y bueno, porque justamente, ¿por qué crece la intermediación financiera como nave insignia de la recuperación? Porque el negocio de ganar plata arbitrando entre la tasa de interés y el valor del dólar es un negocio que funciona y que le consume las reservas al Banco Central. Así que esto es precario. El costado de la economía real es familias cada vez más endeudadas, aumento de la morosidad en las tarjetas de crédito, pérdida de los puestos de trabajo, deterioro de los servicios personales no calificados, genéricamente conocido como changa, porque cuando se cae el sector formal, menos demanda de empleo doméstico, menos demanda de delivery, menos demanda de Uber, menos demanda de peluquería. Esto se refleja también en el índice de, No, sí, sí. Además... del clima. Sí, claro, Estamos todos igual. Estamos todos igual, no te da problema. Te iba a decir que además ayer se conoció el dato que el gobierno intervino con 2.000 millones de dólares el Exacto. dólar futuro. Y bueno, porque no hay confianza, porque este dato que yo estoy diciendo de la desaceleración de la recuperación es un dato que tiene que ver con información pública. Cualquier analista ve eso y cualquier analista lo que te dice es, ahora viene el fondo, tenían que tener 4.000 millones de dólares más de reserva, no los tienen. ¿Qué va a decir el fondo? Bueno, te damos tiempo. En julio tienen que pagar 5.000 millones al sector privado. Bueno. Sí, además otro dato que me parece todo que eso suma va eso. sumando porotos para el guiso. Sí, además otro dato que es llamativo, que si todo estuviera tan bien, como dice el gobierno, con la inflación baja y todo eso, es increíble, no baja el riesgo país. Ahí hay una señal. Ese es otro punto. Ellos no pueden refinanciar la deuda con el sector privado porque tienen un riesgo país en torno a los 740 puntos. Sí. Eso te significa hoy una tasa de interés que más o menos es el 10%, y vos no podés tomar deuda al 10% anual. Digo, por lo menos en magnitud, a pesar de que lo han hecho ahora con los 2.000 millones de dólares del repo de los bancos. Sí. Es decir, Caputo es como un ciclista, valga la expresión, que va pedaleando y atrás, ¿viste las películas de Indiana Jones que se va cayendo el puente atrás y va pedaleando? Bueno, estamos en ese escenario. Podríamos Donde decir... la meta, ¿cuál es? Llegar a octubre, conseguir un triunfo electoral y supuestamente ahí tener espalda política para corregir esta barbaridad que están haciendo.
Roberto, buenos días, Lorena te habla, ¿cómo estás? Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, te hago una consulta, porque uno de los fenómenos de estos últimos tiempos es que la desocupación, se decía que no estaba subiendo, que era básicamente porque hoy cada uno se inventa su trabajo, o sea, en los 90 el que quedaba desocupado esperaba 3, 4 meses hasta que conseguía trabajo, o 10 años, y hoy uno es su propio jefe, se inventa el trabajo. Pero lo notable y lo nuevo en este último tiempo es que aumentó la desocupación. O sea, los informales no se pueden inventar su propio trabajo. Y básicamente en el conurbano se descubrió que el grupo de mujeres jóvenes son las más perjudicadas. ¿Hay alguna idea de revertir esto? Si vos decís, bueno, mañana, no sé, milagro, tengo que hacer un plan económico. ¿Cómo se podría revertir esto? Porque esto va a ser un conflicto para el gobierno. Mujeres sosteniendo las casas y mujeres perdiendo esa changa, peluquería, bueno, porque en general ese es el tipo de trabajo, ¿no? La estética. Bueno, es lo que yo te digo, cuando lo decíamos, vos pensás que cuando se pierde un puesto de trabajo formal, Sí. inmediatamente se pierde un puesto de trabajo informal. ¿Por qué? Porque en general los servicios personales de menor calificación, peluquería, choferes, repartidores, lo que es por ahí empleados de comercio que en los fines de semana van a cubrir algún franco porque hay mayor Sí. actividad. Bueno, todo eso funciona cuando la economía está pum para arriba. Si la economía se decae, la clase media alta que demanda empleo doméstico, que demanda un envío a su casa, que demanda o que va más seguido al peluquero o que se maneja en Uber o en taxi, retrae ese consumo. Al retraer ese consumo inmediatamente impacta en el sector informal y es el primero que siente la desocupación. Es decir, inventarte tu propio trabajo, o para ponerlo, los que somos viejos de los 90, ponerte el parripollo o el poche rubro, con la indemnización, funciona muy corto, es muy corto eso, porque después te juega la política de ingresos. Todos decimos la inflación está estancada. Ahora, cuando vos ves en el año el impacto sobre tu sueldo del peso de las tarifas de energía eléctrica, transporte y alimentos, y algo que se desaceleró pero sigue siendo importante, alquileres, te das cuenta que tenés una estrategia de supervivencia, no un proyecto de vida. Podés pagar el día a día con suerte. Bueno, ese tema de política de ingresos contrasta con decir la economía creció casi 6% interanualmente, pero la política de ingresos, el empleo, el salario, no recupera. Ahora, vos me preguntás qué hacer. Bueno, evidentemente hay que recuperar un proceso industrial en Argentina. Argentina, paradójicamente, en esta crisis internacional, esta crisis de hegemonía, si hay un Estado que plantea un proyecto industrial, tiene competitividad, porque tiene hidrocarburos, tiene minerales, tiene alimentos, y hay que articularlo con un proceso industrial. Sí, es curioso. Otro esquema es el programa que llevó adelante Néstor, por supuesto que hay que ayornarlo, en el 2003, tuvo que ver con, obviamente partiendo del ramalazo 2001-2002, pero tuvo que ver con recuperación industrial, reindustrialización, redistribución, pauta distributiva progresiva a partir de ese proceso de industrialización y una inserción internacional en el nuevo mundo de la mano de Brasil. Digo, yo no digo que vamos a repetir exactamente lo mismo, pero vos hoy, si no producís un shock industrial a partir de las ventajas competitivas que tenés, y ese shock industrial no lo insertás en la demanda global, bueno, que está favorable, que está a favor, porque los BRIC existen, porque son naciones que tienen un poder de demanda hoy que supera a los Estados Unidos. Sí, en un año y medio de gobierno de Milei no recuerdo un acto cortando una cinta abriendo una fábrica. Obvio, y lo va a ver. Lo que vas a encontrar es una visita a Israel a ver cómo reparte el país. Bueno. Una consulta, Roberto. ¿La UIA se va a juntar, o se juntó ya, o se junta esta semana? Hoy se juntaba con Milei. Y básicamente, ayer ya lo estaba escuchando. Reforma laboral. Reforma laboral y reforma impositiva. ¿Pensás que es por ahí seguir tocando? No, lo que pasa es que yo creo que ahí hay un tema ideológico, estructural, que quedó plasmado en el título del Consejo de Idea del año pasado, si no es ahora, ¿cuándo?, que es desestructurar definitivamente al peronismo
o sea, desestructurar las bases sociales que alentaron, que bastante golpeadas están, que alentaron al peronismo, e impedir cualquier alternativa a este proceso de reprimarización, porque incluso se ven las exportaciones. Las exportaciones, más allá de lo que dice Caputo, están en niveles altos, pero más o menos lo mismo de siempre. Ahora, el componente primario y agropecuario es mucho mayor que en otras épocas, y baja el componente industrial. Es decir, ir a un modelo de país primario financiero, extractivista, con una población que se banque ese esquema de exclusión. Y la UIA ve eso como un triunfo de clase social, y sobre eso va a trabajar. Ahora, no es por ahí. O sea, ahí es industrialización, mucho Mercosur, mucho acuerdo en Sudamérica, y por supuesto una pauta distributiva que vaya acompañando la creación de puestos de trabajo formales. o sea que lo que podemos esperar para los próximos meses con este gobierno y con esta política económica son estas dos Argentinas, donde la mayoría de la población la pasa mal, una parte que se beneficia con algún sector financiero o minero, hasta que explote todo después de octubre. Y mirá, lo que podemos esperar, y de acuerdo a las propias cifras que da el gobierno y que da el INDEC, Sí. es que la desaceleración de la actividad económica continúe, vuelva a estar otra vez en una situación de estancamiento con, como te digo antes, con dinámicas financieras y primarias que pueden ser oportunidades de negocios. Y contener el dólar, como quien se para en la puerta de un placar que está sobrecargado y bueno, y contenerlo hasta octubre. Y en octubre yo no diría que explote todo, pero la corrección cambiaria va a venir, se la va a exigir el fondo. O sea, hay que comprar dólares hoy. Yo no voy a decir eso porque no... Te hago una consulta. no queda bien. No lo digas, no lo digas. Yo lo que voy a decir es que... No voy a decir eso, pero es evidente que si no se acumulan reservas en Banco Central y vos tenés una política de valorización financiera contra el tipo de cambio, vas a tener presión cambiaria. No creo que la gente tenga mucha capacidad de comprar dólares. Sí, tampoco. Ni de sacar muchos dólares del colchón. Vos pensás que la recuperación del consumo, que está, no se dice que el consumo previamente cayó 5 puntos en la recuperación del 11, ¿no? Pero interanual. En la recuperación del consumo hay un hecho extraño que nunca se dio, que caen las compras en los supermercados y suben las compras en los almacenes. Ese es un tipo de consumo fragmentado, es raro eso. Claro. Cuando hay un vigor y hay poder de compra, la tentación de llenar el changuito es alta. Claro. Es raro. Es un comportamiento raro. Es que es el comportamiento del que gana la guita día a día. Vos no podés ir a un supermercado a comprar. Bueno, entonces eso no muestra una situación entusiasmante. Muestra que llegamos a un piso, que de ese piso se está saliendo en algunos sectores de la mano del sector privado, y que eso empieza a encontrar límites, y que todo el mundo está viendo que el sector externo, con un nivel de importaciones altísima, con bajo superávit comercial, con vencimiento de deuda, comienza a hacer ruido. Te hago una consulta. La economía tiene mucho de psicología, ¿viste? Los comportamientos psicológicos de la gente. ¿Pensás que estamos en un momento donde la peruanización de la economía no le cae mal a la gente? O sea, la informalidad presentada como ser tu propio jefe es como que funciona en la psicología de la gente hoy. Fíjate lo que pasó en las últimas... Con la psicología de una inflación baja también. Claro, digo, no es que estamos rumbo a la peruanización de la economía, que es una economía altamente informal, vendida como sos tu propio jefe, todo esto, y que está como aceptada aún, que es muy difícil hablar de volver al trabajo formal cuando en realidad todavía se cree que la informalidad es un avance dentro de tu vida porque tenés tus propios tiempos para manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Primero te digo, no es la historia de la Argentina esa, ¿no? Digamos, no es la historia de la Argentina aceptar niveles altos que vienen dándose, pero no es la historia de la crisis del 2001 fue una crisis de desempleo, fue una crisis de informalidad, no fue una crisis inflacionaria. Sí. La inflación había deflación. Sí. Fue una crisis donde estaba el dólar planchado y el desempleo era alto y fue una crisis que derivó en lo que derivó y bueno, alumbró la década ganada.
Yo creo que más que aceptar psicológicamente esta situación es la falta de alternativas. Eso sí, creo que el peronismo hoy no está ofreciendo alternativas. En parte es lo que dice Cristina, sin duda a ella la encarcelan, injustamente por supuesto, la encarcelan porque el poder económico ve esto que estamos hablando de, vos decís comprar dólares, la cobertura en dólares la hacen hoy los agentes económicos más poderosos, los que compran dólar futuro no es el hombre común. Claro. Quiero decir, estos deterioros y desaceleraciones que vemos, lo ven y ven que puede haber una salida desordenada de este proceso. Entonces, la única alternativa visible, el único liderazgo visible, conocido, que representará hoy 1/3 del país, es ese. Ese es un punto. Y el otro punto es que en el común de la gente no ve un proceso de alternativas, no ve un proceso de cambio en ningún lado. Claro. Y además el deterioro de la formalidad, de la economía formal, como te decía antes, no genera demanda hacia el sector informal. La demanda hacia el sector informal, yo arreglo el baño en mi casa cuando tengo plata. Yo voy a comer a un restaurante cuando tengo plata. Sí. Yo tomo servicio doméstico cuando tengo plata. Yo consumo en el parripollo cuando tengo plata para comprar Claro, pollo. bueno, por eso digo, bueno, esa fue la crisis de los 90. La crisis de los 90 fue que varios años de desempleo Sí. se limaron de tal modo al sector informal que terminó, por más que había deflación, Sí. la plata no alcanzaba. ¿Por qué se sacan los patacones en la provincia de Buenos Aires? Porque no había medio de pago. Pero... Bueno, ahora, que la población hoy acepte esto con docilidad tiene más que ver con el fracaso del gobierno del Frente de Todos y el peronismo no plantado en una alternativa clara, Claro. y por eso golpean al único liderazgo que puede llegar a serlo, que una resignación a esto. Y también no nos olvidemos que aún en el peor momento del peronismo, el balotaje arrojó un 45% de votos, y ese medio país sigue pensando que estuvo correcto votar a Massa, así que no aparece en las encuestas que qué error cometí. No, Más pero bien, te lo preguntaba perdón que te interrumpa, en otro sentido. ¿Hay algo en la lógica de nuevas generaciones donde el tiempo es valor? El tiempo es valor y uno maneja sus tiempos, que después termina siendo mentira, porque trabajás 40 horas. Digo, no importa si es verdad o no. Pero el tiempo valor pareciera que es lo que está dominando hoy la escena para que el mundo diga, bueno, si funciona, no sé, milagrosamente la economía, yo puedo ser peluquera y tengo mis tiempos. Digo, eso también está dentro, que la política va a tener que empezar a ver cómo hace para cambiar la psicología de una parte de la población que es muy fuerte, ser su propio jefe. En un estado de locura, ¿no? Digo, pues vos ya sabés cómo va a terminar, porque ya Terminás autoexplotado. Pero... a ver, yo no culpo tanto. No culpo, ¿eh? Eso sería culpar. Yo lo que creo que hay que hacerse cargo de cuestiones que somos responsables. La economía hace 10 años que no crece. Vos necesitas generar un crecimiento de 2 puntos para incorporar más o menos 1,8, 2 para incorporar a los 180.000 personas que cumplen 18 años y quieren incorporarse al mercado de trabajo, para darle oportunidades de empleo más o menos dignas. La economía hace un montón de tiempo que no experimenta ese crecimiento, que el crecimiento promedio, si vos lo medís del 2012 para acá, es 0,4, 0,5 promedio. O sea, estás por debajo de lo que necesitarías. Entonces, vos, y en ese periodo gobernamos nosotros, no es que no gobernamos. Sobre todo el periodo 2019-2023 gobernamos. Entonces, vos quisiste reemplazar la política económica con política social. Entonces aparecía el Estado con un salario indirecto, subsidiando educación, subsidiando viajes, subsidiando consumos básicos, pero no había la política económica que generara un impacto fuerte en el empleo, ni tampoco sectores que permitieran una dinámica importante. Digo, construcción. Bueno,
Entonces, ahí hay un problema, Cuando vos considerás que los derechos se afirman solo desde un Estado proveyendo y no tenés una política económica de expansión, que eso implicaba otras cosas, implicaba capturar renta primaria, volcarla al desarrollo industrial, implicaba una pelea fuerte, implicaba definiciones en el orden internacional fuertes. Bueno, entonces, también los jóvenes o los sub-30 empezaron a recelar de los planes sociales, empezaron a recelar de las políticas sociales porque ellos querían tener empleo. Hay cierta cuota de dignidad en un chico que agarra la moto y dice, bueno, yo la salgo a pelear por la mía, yo laburo, y digo, hay una cuota de que nosotros no supimos entender, porque de pronto empezamos a hablar de la economía social. ¿Y qué es la economía social? Uh-huh. Bueno, eso también pasó, el peronismo no es la economía social. Claro. También hay que decir muchas cosas. Sí. Porque en un chico de menos... Porque nosotros podemos decir... Y sí, siempre hay que ayornarse. Se crearon 5 millones de puestos de trabajo en el gobierno de Néstor y Cristina. Pasó hace 15 años. Sí, claro. Bueno, entonces nosotros teníamos que haber profundizado un modelo industrial con empleo. Y teníamos que haber pensado... Esto lo dijo el Papa Francisco en su legado económico, que lo sintetiza en tierra, techo, trabajo. Vos tenías que haber pensado en construcción, en indumentaria, tenías que haber pensado en esa masificación de cuestiones productivas. Pero eso significaba renta, significaba apropiación de renta, y significaba orden sobre el poder económico. Si no, no es posible, digamos, que la Serenísima sea el único... Te lo digo como ex secretario de Comercio y las peleas que uno le tocó dar. Sí. Como único sector de leche. Claro. ¿Qué pasa? No se puede criar vacas en el norte o en el sur del país y tener tambos o no se pueden poner fábricas de fideo por fuera del área metropolitana. Sí, me parece que... Bueno, pero todo eso implica discusiones Sí, con en el casi, poder económico. en casi todos los rubros hay 2 o 3 empresas que manejan Bueno, economía. pero todas esas discusiones no se dieron larvadamente, sobre Sí. todo en el gobierno del Frente de Todos. Sí. Y vos nos reemplazás con la economía social. Sí. ¿Qué es la economía social? Sí. Bueno, un pibe quiere laburo, vos decís, se inventan, y sí, y el pibe quiere laburo. Si vos lo orientás a que vaya a laburar una fábrica, va. Yo no creo que nadie que ingrese a un mercado formal con derechos después esté entusiasmado. Obvio. Bueno, yo creo que no lo quieren porque no lo vivieron y porque las promesas nuestras... Claro. Las promesas nuestras fueron, un Estado Sí. presente que te va a subsidiar. Y bueno, sí, pero yo quiero laburar. Claro. Roberto Feletti, ex secretario de Comercio de la Nación, te agradecemos por la charla y por ayudarnos un poquito a entender este momento de la economía que está bastante raro. Espero haber sido útil. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Saludos.